Entonces, habíamos quedado aquí. Hasta el momento habíamos visto variables, constantes, tipo de datos, cómo se declaran y demás. Ahora vamos a comenzar con las sentencias, con la idea de sentencia, con el concepto de una sentencia. En realidad, una sentencia implica una acción, un evento, algo que sucede, algo que modifica las cosas como estaban hasta ese momento. Una transformación en los datos, una lectura, una escritura, todo eso implica una sentencia. Las sentencias, o sea, es el, digamos, también es el sinónimo de las instrucciones. Se puede decir que una sentencia es una instrucción, porque por un lado están esas líneas de código donde estamos declarando algo. Simplemente es una declaración. Vamos a usar esta librería. Hola, profe, ¿me escucha? Pues Sí, yo no lo escucho. se te escucha muy cortado, Pablo. Sí, Pablo, ¿me querías decir algo? Bueno, parece que se congeló. Parece que se congeló. Entonces, una acción o una sentencia implica una instrucción, o sea, algo que vamos a modificar en el programa, algo que vamos a hacer. Las sentencias básicamente se dividen en dos grupos: sentencias simples y las sentencias compuestas, también llamadas sentencias estructuradas. Vamos a comenzar viendo las sentencias simples. La sentencia simple por excelencia es la sentencia de asignación. Una asignación significa el hecho, el evento de cargarle un valor a una variable. Una variable, como hablamos el otro día, es susceptible de recibir, de soportar, de cargar, de guardar cierto valor, siempre y cuando ese valor esté dentro del tipo de dato con el cual fue declarada, ¿no? Una de las formas de moverle un valor a la variable para que lo empiece a contener es la sentencia de asignación. La sentencia de asignación tiene una sintaxis muy sencilla. Primero escribimos, como podemos ver acá arriba, primero escribimos el nombre de la variable, luego escribimos el símbolo igual. En C++, el igual simple no significa el igual de matemáticas. Yo cuando estoy leyendo ese igual, ese símbolo no estoy leyendo un igual de matemáticas, sino estoy leyendo una asignación. Y a continuación del símbolo igual viene una expresión, donde genéricamente decimos expresión, en realidad puede ser. Podemos escribir un valor propiamente, podemos, en el lugar de la expresión puede haber un cálculo aritmético, y el resultado de ese cálculo es el que se va a mover a la variable, o bien podemos poner otra variable u otro identificador, porque bien podría ser en ese caso variable o constante. Entonces, en ese caso le estaríamos moviendo el contenido de ese identificador, variable o constante, a esta variable. Incluso cuando decimos que en una expresión puede ser una operación aritmética, puede ser una operación donde intervengan valores concretos y
también identificadores, o sea, el contenido de ciertos identificadores. Cuando yo leo, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en negrita. Esto se lee así: a la variable A le asigno el valor 5. O le muevo el valor 5. O a la variable A le cargo el valor 5. Así es como lo debemos leer. Como dice acá, el valor actual de A es reemplazado por 5 o A toma el valor de 5. No deberíamos leer A igual a 5 porque no es así. Yo sé que intuitivamente leemos así, son años haciendo matemáticas y leyendo el lenguaje técnico de la matemática y lo primero que nos va a salir es eso. Pero en realidad la lectura correcta es: a la variable A le muevo 5 o le cargo 5. Porque de hecho cuando usemos el igual como operador relacional, como dijimos el miércoles, es el igual. El igual solo es la asignación. A partir de que se ejecuta una sentencia de asignación, en la variable, el contenido de la variable es la expresión que le estamos cargando. Puede ser que en el programa, hasta el momento en que se carga un valor a la variable, quizás tenía otro valor, o quizás directamente no tenía ningún valor. Es indistinto, porque si había o no había algo antes, no importa, porque si había algo antes, se borra, se pierde. Como se dice en la jerga comúnmente, se pisa. El valor anterior quedó pisado, o sea, ya no existe más. O sea, pasa a ser reemplazado por el nuevo valor. ¿Está? A ver, acá tenemos, un ejemplito de varias asignaciones. En una captura de pantalla del dev. Acá a la variable z es el nombre de la variable, se le mueve el valor 8, donde z es una variable entera, o sea, int. Acá tenemos otra asignación a la variable p, donde p es una variable real, o sea, un tipo float. Se le mueve el valor 2.11. No nos olvidemos que acá el punto decimal es al estilo de como hacen, como lo usan en Estados Unidos, o sea, es el punto decimal. La coma ellos la usan para dividir miles, es justamente al revés de como hacemos nosotros. Tengamos en cuenta eso, por favor. O sea, 2.11 es como decir 2,11, ¿no? Después tenemos a una variable k, le estamos moviendo el carácter m, donde m es un char. Donde k es un char. La variable k es de tipo char y m es un carácter que le estamos cargando a la variable. Acá, por ejemplo, nuevamente estamos usando la variable z y se le está asignando ¿qué cosa? El resultado de una operación. El resultado de una operación. En este caso, tenemos una variable a y una variable b. ¿Qué tiene la variable a cargada? ¿Qué tiene la variable b? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el resultado de sumar el contenido de A y el contenido de B, ese resultado va a ser asignado a la variable Z. Y por último, otro ejemplito más. Tenemos la variable D. Le estoy asignando D más 1. ¿Qué significa? Que a lo que tenía antes cargado la variable D, le estoy sumando 1 y el resultado de esa suma se lo asigno a la misma variable D. Sea lo que sea que tuviera antes, le estoy acumulando 1. ¿Se entiende?
Una cosa muy importante, para poder escribir esta sentencia, previamente la variable D debe tener cargado algún valor. Porque si D no tuviera cargado ningún valor, la expresión D más 1 no es válida. No es válida porque sería nada más 1. Y nada más 1 sigue siendo nada. O sea, no tenemos cargado nada. No es que mucha gente quizás piensa que es un 0, pero no es un 0. 0 es un valor. 0 es un valor. Acá directamente no tenemos nada. No tiene un valor previo, no tiene un valor inicial. Cuando nosotros declaramos la variable, como vimos el miércoles, por ejemplo, escribimos int d, punto y coma, ahí simplemente la estamos declarando. A partir de ese momento, la variable existe. Pero mientras no se le asigne algún valor, en la variable hay nada. Conceptualmente hay nada. Ahora, prácticamente, o sea, en las máquinas, cuando hacemos correr el programa, en esas variables las declaramos y por lo general va a haber un valor. Es un residuo que queda en memoria de algún proceso anterior, ¿se entiende? Lo que se denomina basura. Y eso es peligrosísimo, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a haber ahí. Entonces, si a esa basura le sumamos 1, va a seguir siendo basura y vamos a pensar que tenemos un valor concreto y en realidad no tenemos nada. Sí, peor que tener nada. Tenemos un valor que es cualquier cosa. ¿Entiende? Entonces, muy atentos en el momento de acumular variables de esta forma porque tenemos que asegurarnos de que la variable tenga un valor previo. ¿Está? ¿Pregunta, gente? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? No, por ahora no. No, por ahora no. Sí, profe, vamos bien. ¿Me escucha Ok. ahora? Ahora te escucho. Ah, perfecto, también. Gracias. Muy bien. Yo tengo una preguntita, capaz me estoy adelantando o no, pero si yo, por ejemplo, hago, por dar un ejemplo de los que están en la diapositiva, Sí. por ejemplo, hago Z igual a A. Ahí Así. lo que hace es básicamente tomar el valor que está alojado en A y lo copia en la otra variable. Correcto. Perfecto, Correcto. genial. Era Obvio. la duda que tenía. Y bueno, y en el caso que vos decís, muy buen ejemplo, como Daniela, muy buen ejemplo. Acá para la variable A corre lo mismo que estábamos hablando recién para la variable D. Obviamente la variable A debe tener un valor previo. Porque si yo a una variable le asigno el valor de otro, yo directamente podría, la sentencia podría ser, a Z le asigno A, punto y coma y termino la sentencia. Pero A debe tener un valor previo. Debe tener un valor. Y si más adelante ese valor, por ejemplo, cambia con el tiempo, también cambia la variable z, digamos. No. Si ¿No? más adelante cambia A, en Z quedó el valor anterior. Ah, ok. Para que No se cambie Z, actualiza. no. Para que cambie Z, yo debo cambiar la variable Z. Ok. Ok, buenísimo. Bueno, esta es la sentencia de asignación. Algunos ejemplitos, pero bueno, ahora que empecemos a practicar un poco, vamos a ver más ejemplos de asignación, vamos a ver cómo se utiliza. Yo sé que los primeros conceptos a veces resultan muy abstractos, como para poder captarlos de movida. Quizás cuando empecemos con los primeros programitas sencillos, terminemos de complementar nuestro entendimiento y ahí le demos una vuelta y entendamos mejor cómo es que funciona. Pero bueno, la primera sentencia simple, la sentencia simple por excelencia, la asignación. O sea, moverle un valor, una expresión a una variable.
La siguiente sentencia simple que vamos a ver es la sentencia printf. Se escribe printf, pero bueno, es conocida popularmente como printf, ¿no? Esta instrucción, esta sentencia, en realidad tiene forma de función y en realidad lo que hace es dar salida por pantalla una cadena de caracteres, o sea, un texto. Es una sentencia que se utiliza para interactuar con el usuario. Yo son tantos años diciendo el usuario, tengo que acostumbrarme a decirle usuario, pero bueno, nada. Con el usuario genérico, si queremos mostrar algo por pantalla en el programa, para eso usamos la sentencia printf. ¿Está? La sentencia printf tiene básicamente una parte que no puede faltar, que es la cadena de caracteres. Como pueden ver, se va a escribir entre paréntesis todo el contenido de printf. La primera parte no puede faltar, que es la cadena de caracteres. Y se va a poner entre comillas dobles. A continuación, puede o no haber una lista de argumentos. Puede haber uno o más argumentos o ninguno. ¿Qué son los argumentos? Bueno, primero, vamos a la primera parte, la cadena con formato. La cadena con formato es cualquier cartel que deseemos poner por pantalla. A ver, en el ejemplo de abajo, podemos ver un printf con solamente una cadena de caracteres que dice, este texto sale en pantalla. ¿Ven? Yo escribo la sentencia y cuando se ejecuta, este texto va a aparecer precisamente en la pantalla. ¿Está? Ahora, puede ser que yo lo que quiera mostrar no sea solamente un texto. Quizás lo que quiero mostrar es el contenido de un identificador. El contenido de una variable o el contenido de una constante. Entonces, para eso, tengo que poner a continuación de la cadena, escribo la coma y el o los identificadores que quiero mostrar. Estos se muestran a través de un argumento que se inserta en la cadena de caracteres. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Cómo hacemos eso. A ver, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, acá se ve en pantalla el programita de ejemplo que vimos recién. Retrocedo, ¿ven? Este es un programa completito, desde el comienzo hasta el final. Ahora vamos a ver qué significa esto, el include, el main, el return. O sea, todo esto ahora lo vamos a explicar. Un programa completito, de principio a fin. Lo único que hace es mostrar este cartel y después un segundo cartel que dice pulse para salir. Si lo vemos en pantalla, ahí tenemos la captura de pantalla de cómo se ve ese programa funcionando, corriendo. Bien. Como podemos ver en el programa anterior, en la cadena de caracteres, la comencé escribiendo barra invertida n. Barra invertida n, y a continuación dejé un espacio y puse pulse para salir. ¿Cómo se vio esto en pantalla? Fíjense, la barra invertida n no aparece. El primer carácter que aparece es el espacio. Y dice pulse para salir. Es que barra invertida n es un comando que significa que debemos bajar una línea. Si yo escribo en varios printf un montón de cadenas de caracteres, van a salir todas en la misma línea, a no ser que yo especifique que debe bajar una línea. ¿Cómo lo especifico? A través
de este comando barra invertida n? ¿Mm? Entonces, a ver, acá tenemos varios ejemplos de comandos para trabajar cadena de caracteres por pantalla. Si queremos que un texto se muestre tabulado, al principio de la cadena de caracteres vamos a escribir barra invertida T, de tab. Fíjense cómo en la captura de pantalla cómo se ve esto en el programa. ¿Ven? Este texto se muestra tabulado. El siguiente dice, este texto se muestra en otra línea. ¿Por qué? Porque le puse barra invertida n. En el momento que se ejecuta el printf, lo primero que va a hacer es bajar una línea, porque la pusimos al principio del texto. Este texto se muestra en otra línea, termina, deja un espacio y nuevamente aparece barra invertida n. ¿Qué quiere decir? Que el cursor de la pantalla bajó otra línea. Y la siguiente cadena de caracteres ya directamente se va a mostrar abajo. Ven que en la siguiente yo no pongo barra invertida n y sin embargo bajó. Acá tenemos otro comando más, el barra invertida comilla doble. ¿Para qué se usa esto? Por si queremos mostrar una comilla doble. En el caso hipotético que decíamos mostrar una comilla doble, si yo escribo comilla doble simple, el compilador va a interpretar que comienza o termina la cadena de caracteres. Pero si yo en esa cadena de caracteres quiero poner ese carácter, lo debo poner con barra invertida. Por eso le pongo barra invertida, doble comilla. Este texto se muestra con comillas dobles y nuevamente barra invertida, comilla doble. Y este es el efecto, como sale en la pantalla. Es raro que se use ese, pero bueno, lo mencionamos. Y si queremos mostrar con comilla simple, también barra invertida, comilla simple. Esta es la letra A. Fíjense, acá estoy mezclando varios comandos. Comienzo con barra invertida n, o sea, bajó un renglón, bajó una línea, perdón. Barra invertida t, o sea, tabuló, o sea, se movió hacia la derecha. Y además aparece un carácter entre comillas simples porque le puse barra invertida, comillas simple. Nada. Y después la última, barra invertida n, pulse para salir. Ahí aparece pulse para salir. ¿Está? De a poquito, yo sé, por ahí los primeros días son muchas cosas juntas, pero vamos tranqui, no es necesario que recuerden todo ahora. Para eso tienen los apuntes y siempre pueden recurrir a ellos. ¿Está? Así que bueno, este es un ejemplo de los comandos que se pueden aplicar en las cadenas de caracteres. Y acá tenemos un ejemplo usando un argumento. O sea, yo quiero mostrar el contenido de una variable. Entonces, fíjense en este programa. Lo que hago acá arriba, int x, es declarar una variable que le puse de nombre x y cuyo tipo de dato es entero, o sea, es un int. Es un int. A partir de que se ejecuta esa línea, existe esa variable. O sea, en la memoria se crea un espacio reservado para x e identificado para x. ¿Está? Comienza el programa y la primera sentencia que hago es una sentencia simple de asignación. A x le muevo 10. A la variable x le cargo 10. A x le asigno 10. Son varias formas de decir qué es lo que estoy haciendo. A partir de ese momento, en la variable x, tenemos el valor 10. Y fíjense, yo quiero mostrar el contenido de esa variable por pantalla. Entonces, ¿cómo hago? En la cadena de caracteres, escribo el valor de la variable x es, y acá pongo un argumento. Cierro comillas, pongo la coma y ahí pongo que lo que quiero mostrar es la variable x.
Fíjense que puse porcentaje de. El símbolo porcentaje me dice que en ese lugar se va a mostrar el argumento. Y la letra que viene después es el tipo de dato que corresponde a lo que voy a mostrar. Para los enteros va una letra D. Entonces, porcentaje D voy a mostrar un entero. ¿Qué entero voy a mostrar? X. Y pulse para seguir. Vamos a ver cómo queda esto en la pantalla. El valor de la variable es 10. Acá dice cadena con formato, el valor de la variable es porcentaje D, contiene el comando porcentaje D, que esos caracteres van a ser cambiados por el valor que contiene la variable en ese momento. O sea, Perdón, sí, una preguntita. Pero en este caso sería porcentaje de específicamente por este tipo de dato. Si fuese otro tipo de dato, ¿sería otro argumento? sí, si fuera float sería porcentaje F. Si fuera char, ahora vamos a ver una tablita con todas las, con todos los tipos de argumentos. A ver. Acá tenemos el símbolo porcentaje. Después del símbolo de porcentaje va ancho, precisión y carácter de tipo. Lo que no puede faltar es el carácter de tipo, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y ancho y precisión se usa más que nada para mostrar valores reales, para mostrar tipo float. Donde el ancho es el número mínimo de caracteres que va a ocupar el dato. O sea, entonces está reservando en esa línea de la pantalla la cantidad de espacios para que se pueda aparecer el valor. Después del ancho escribimos un punto y a continuación la precisión, la cantidad de posiciones decimales que queremos mostrar por pantalla. Pero también es opcional. Y por último, recién ahí, el tipo de dato, que es el carácter de tipo. ¿Está? Parece complicado. Va a llegar un momento que lo van a hacer mecánicamente, así que tranca, palanca, no pasa nada. No pasa nada. Es así. Tiene estas particularidades el C++. Por eso yo amo tanto este lenguaje. Bueno, pero bueno, nada. Es así. Vamos mostrando todas las especificaciones, ya lo vamos a ir incorporando y nos vamos a acostumbrar. Acá tienen 4 ejemplos de carácter de tipo. Nosotros habíamos usado el porcentaje D, que es para enteros, para cualquier tipo de dato entero. Para los reales usamos F, para caracteres usamos C, y si es una cadena de caracteres, porcentaje S. S de cadena de string, que en inglés a la cadena de caracteres se le dice string, por eso la S. Entonces, también yo puedo mostrar no el contenido de una variable a través de un argumento, sino el resultado de expresiones. Yo acá estoy poniendo un printf donde la cadena de caracteres es solamente el argumento. Pongo porcentaje de. Y después de la coma, en vez de poner una variable o una constante, ¿qué estoy poniendo? Una expresión. 3 por 2 más 5. O sea, ¿qué es lo que va a mostrar acá? 11. Directamente. Se puede hacer. ¿Es útil? No, la verdad que es muy útil, pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer. Y además, en una misma cadena de caracteres puedo mostrar todos los argumentos, todos los elementos que yo quiero. Fíjense, estoy declarando 2 variables. Una real a la que le puse valor, de nombre valor. Una float valor.
un carácter que le puse letra. Escribí char, letra. Y a continuación hago dos asignaciones. A valor le asigno 15.67. Y a letra le asigno la S mayúscula. Y por último hago un printf, donde la cadena de caracteres dice el número vale tanto, ahí vemos el argumento, porcentaje 4.2f, y el carácter vale, y ahí dice porcentaje c. Y después de la coma, escribo los nombres de las variables. Valor, coma, si pongo más de una variable, sigo separando con coma, valor, coma, letra. Es muy importante escribirlas en el mismo orden en que yo los estoy incluyendo en la cadena de caracteres. Si no, no va a funcionar. Valor es float, entonces fíjense que es porcentaje F, y acá opté por ponerle la anchura y la precisión. Puse un ancho de 4, o sea, mínimo va a ocupar 4 espacios ese número. Mínimo, puede ocupar más. O sea, si ocupa más, lo va a poner igual, pero no va a ocupar menos de 4. Y el punto 2 significa que va a mostrar 2 decimales. Y después, en el carácter, puse porcentaje C porque estoy mostrando un char. Si yo hubiera puesto 4.1F en la pantalla, se hubiera visto 15.6. Si yo hubiera puesto 4.0, 15. Solamente la parte entera. ¿Está? A ver. Tenemos menos de un minuto. ¿Cortamos y seguimos, gente? Dale. Gracias. Ahí vamos. Muy bien. Entonces, ¿se entiende? La anchura y precisión se usa más que nada cuando tenemos que mostrar valores reales, o sea, de tipo float. Si yo escribiese porcentaje F y nada más, la representación del número decimal que va a aparecer en pantalla no es como nosotros lo vemos comúnmente, sino que va a estar la expresión exponencial. O sea, ¿vieron cuando hacemos cálculos en una calculadora y el número sobrepasa la cantidad de dígitos, que aparece la letra E y la cantidad de dígitos y todo, que es medio raro? Bueno, así es como aparece. O sea, no es muy cómodo que digamos. Entonces, cuando mostramos un float, es muy conveniente poner anchura y precisión, si no, no se va a entender el valor. Con los enteros no, podemos poner porcentaje de y no pasa nada. No pasa nada. A veces se le pone anchura. Precisión no hace falta porque es un valor entero. Pero a veces a los enteros se le pone simplemente anchura. ¿Para qué? Porque eso más que nada cuando estamos mostrando tipo una tablita, que tenemos varios printf, uno detrás de otro, y para que los números queden bien encolumnados, unidades, decenas y centenas, o los unos, los dieces y los cienes, para que queden bien ordenaditos, simplemente una cuestión estética, bueno, un poco más que estética, ¿no? Para aclarar, para que quede bien clarito, bien prolijo. Pero por lo general, si tenemos que mostrar un valor entero, simplemente ponemos porcentaje de y ya está. ¿Está? Eso es lo más importante del printf. Ahora bien, siguiendo con sentencias simples y siguiendo con sentencias de interacción con el usuario, vamos a ver cuál es la sentencia para permitir al usuario ingresar valores por teclado. Lo que se dice cuando el programa lee valores. Una lectura significa que el usuario le estamos permitiendo al usuario ingresar uno o más valores por teclado. A ver. Y esta sentencia es scanf. Se lee scanf, pero bueno, le decimos scanf. Scanf es
El efecto del scanf es el efecto de la asignación. Tiene el mismo efecto. Porque nosotros, cuando escribimos el scanf, vamos a hacer referencia directa a una variable, a una sola. No podemos poner en un scanf más de una variable. Vieron que en el printf puedo poner todos los elementos que yo quiero. En el scanf solamente va una variable. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, cuando escribo un scanf, le estoy permitiendo al usuario ingresar un valor, y ese valor, una vez que el usuario escribe el valor y pulsa Enter, ese valor se va a asignar a la variable que estoy escribiendo. Y de la misma forma que como el printf, debo poner entre doble comilla, debo poner el comando, porcentaje D, porcentaje F, de acuerdo al tipo de dato. Y a continuación pongo coma, muy importante poner el ampersand. Y a continuación del ampersand escribimos el nombre de la variable. ¿Está? El comando es el tipo de dato, como dije recién, y la variable, bueno, la variable donde queremos que se guarde. Ahí tenemos, no hay mucho más para decir del scanf. Acá tenemos un ejemplo de ingreso por teclado de un valor entero. Yo escribo scanf, porcentaje D, entre comillas. No podemos poner una cadena de caracteres ni demás, porque no va a aparecer, esto no aparece en pantalla. Para que aparezca en pantalla la cadena, tiene que ser printf. El scanf simplemente lee por teclado. Entonces pongo simplemente porcentaje D, y a continuación escribo coma, y pongo ampersand A, o sea, estoy cargando un valor en la variable A. El efecto es exactamente el mismo que el de una asignación. A partir de este momento, en la variable A va a haber un valor, va a ser el valor que haya ingresado el usuario por teclado. Si antes tenía otro valor, ese valor se perdió, se pisó. ¿Está? Profe, yo tengo una preguntita. Perdón, estoy un poco preguntona hoy. No, bárbaro. En scanf, ¿no? Si yo uso el comando porcentaje S, por ejemplo, ¿podría eso alojar una cadena de caracteres? ¿Podría hacer que el usuario ingrese una cadena de caracteres o no funciona para eso? En realidad no está hecho. Para ingresar cadena de caracteres vamos a usar en realidad otra librería y otro tipo de comando. Porque el scanf fue diseñado básicamente para datos numéricos. Caracteres sí, un carácter simple sí, yo pongo porcentaje C y pueden ingresar un carácter. Pero en realidad para cadena de caracteres hay otro comando que es mucho más piola, que ya lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y vamos a trabajar con él, que es el comando gets. Es el comando gets. Pero ahora lo menciono, ya que se hizo la pregunta, lo menciono, pero vamos a dedicar todo, no digo toda una unidad, pero parte de una unidad al manejo de cadena de caracteres, ingreso, salida, ordenamiento, todo ese tipo de cosas, y vamos a ver que vamos a usar un par de sentencias especiales, digo, en realidad porque están en otra librería. El scanf no fue diseñado para cadena de caracteres, ese es el tema. En realidad se podría hacer con scanf, pero tiene fallas, porque no reconoce los espacios en blanco, el scanf tiene fallas. El scanf lo vamos a usar para valores numéricos y para caracteres simples. Cuando empecemos a trabajar con cadena de caracteres, ahí les voy a hablar de la sentencia gets, que incluso
es mucho más sencilla. No tiene comandos, no tiene ampersand, simplemente entre comillas se pone lo que se quiere, o sea, en qué variable queremos cargar y a otra cosa, como es en casi todos los lenguajes, pero bueno, nada, es hermoso el C++, es hermoso. Pero bueno, nada, yo no lo elegí. Genial, muchas gracias. No, por favor, por favor. Entonces, scanf tampoco es, bueno, porcentaje de, coma, ampersand y el valor de la variable. Una cosa, el C++ siempre da para, o sea, nada. A continuación del scanf debemos escribir esta línea, este comando, fflush stdin, standard input, significa eso. ¿Para qué tenemos que escribir eso? Porque a veces no se carga bien porque quizás queda alguna basura en el buffer de teclado. Puede pasar, puede no pasar. Pero lo que hace este comando es limpiar el buffer. Entonces con eso nos aseguramos que el valor ingresado va a ingresar bien, o sea, exactamente lo que puso el usuario. ¿Está? Entonces, nada, después lo vamos a hacer en forma mecánica. Leer por teclado un valor, bueno, scanf, porcentaje de, ampersand pp, y a continuación escribimos fflush stdin. Nada, todo eso tenemos que escribir. Es así. Bueno, y ya con esto conocemos 3 sentencias simples: asignación, printf y scanf. Yo diría que estamos en condiciones de empezar a hacer los primeros programitas. A ver, primero vamos a hacer un resumen de los operadores que estuvimos viendo, aritméticos, relacionales. Bueno, recordar que esta es la asignación, que maneja todo tipo de operando, o sea, el tipo de dato que necesite. Y después tenemos los operadores aritméticos, adición, sustracción, multiplicación, división y módulo, como vimos el miércoles. El módulo es solamente para enteros, el resto entero o real. Y el tipo de resultado, en la suma, en la resta y la multiplicación va a ser el mismo resultado, el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato va a ser igual a los elementos que se están sumando, restando o multiplicando. En cambio, en la división, siempre el resultado es real, como habíamos dicho también el miércoles. Y en el módulo, como maneja enteros, y el resultado también va a ser un entero. Alguien podría preguntarme, en una suma, en una resta, en una multiplicación, si uno de los elementos es real, el resultado es real. Quizás es una suma de 10 elementos, donde 9 son enteros y 1 es real. El resultado es real. ¿Está? En la suma, en la resta y en la multiplicación. ¿Está? Esto es más que nada un repaso, porque ya lo habíamos un poco visto el miércoles. Y acá tenemos los operadores relacionales: igualdad, desigualdad. El igualdad es igual, igual. Desigualdad es signo de exclamación y el igual. Menor es el menor, que como usamos en matemáticas, mayor, igual. Y después tenemos menor o igual o mayor o igual. Ojo, no hacer el menor o igual y el mayor o igual como estamos acostumbrados en matemática. El cual es decir, por ejemplo, a ver, en matemática nosotros escribimos mayor o igual. Decimos, perdonen la desprolijidad, ¿no? Pero no soy muy hábil escribiendo con mouse. Escribimos esto, así en matemática, y está bien, se entiende. A mayor o igual a B. Si esto fuera una línea de código, A mayor o igual a B. Lo aclaro porque después quizás van a querer hacerlo y por empezar no van a encontrar este carácter. ¿Está?
Pero bueno, nada. ¿Qué más? Y bueno, los operandos más usuales, la suma, resta, división, multiplicación, módulo, y acá tenemos ejemplitos. Ejemplitos de asignación, donde en las asignaciones se les está moviendo, a cada una de estas variables se les está moviendo el resultado de una operación aritmética, donde intervienen otras variables, la misma variable, y algún valor. Como ejemplos, cómo es que se debe escribir en C++. En la primera línea, a la variable x, le estoy asignando el resultado de sumar el contenido de la variable a más 4. Acá a la variable c le estoy asignando c por 3, o sea, lo que ya tenía c lo multiplico por 3 y el resultado de esa multiplicación es el nuevo valor que tiene la variable c. La variable q, que obviamente es una variable float, le asigno el resultado de 7 sobre 5. Acá a la variable z le estoy asignando 9 menos k, donde k también es otra variable, y debe, seguramente, o sea, seguro que tiene que tener otro valor, si no, me tiraría cualquier verdura. Y acá tenemos una operación módulo. A R le asigno t módulo 2. Significa que lo que le voy a asignar a R es el resto de dividir t sobre 2. No el resultado, sino el resto. El resto de la división entera, como habíamos visto el miércoles pasado, no sé si recuerdan. ¿Está? Ahí tenemos con esos ejemplitos, comparaciones, bueno, las hemos visto también recién, las hemos mencionado. Esto es A menor a B, es decir, el contenido de la variable A es menor que el contenido de la variable B. F mayor a 6, el contenido de la variable f es mayor que 6. T igual a y, significa que el contenido de la variable t es igual al contenido de la variable y. Y acá tenemos algunas desigualdades: b menor o igual a 10, d mayor a s, o sea, y por ejemplo a distinto de x. Todas estas comparaciones, estas relaciones que vemos acá, también tienen un resultado. También tienen un resultado, pero en este caso el resultado es lógico. El resultado es lógico. Cada una de estas relaciones, el resultado puede ser verdadero o falso. Puede ser verdadero o falso. A menor a B. El contenido de la variable A es menor al contenido de la variable B. Pero yo no sé qué es lo que hay en la variable A y qué hay en la variable B. O sí, no lo sé. Si en A tengo un 8 y en B tengo un 24, esa relación es verdadera. Si en A tengo 8 y en B tengo menos 2, esa relación es falsa. Los resultados posibles son dos: o verdadero o falso. Mayor, menor, igual, distinto, menor, igual, mayor, igual. Todas estas relaciones lógicas tienen resultados, se le dice resultado booleano. Puede ser verdadero o puede ser falso. Bueno, vamos a ver entonces, con todo esto que vimos hasta ahora, podemos hacer nuestros primeros programitas bien sencillos. Y de hecho, hoy ya después de este encuentro va a quedar habilitado el primer libro de actividades, el episodio 1, la amenaza fantasma. Entonces, así ya les dejo material para entretenerse los fines de semana. Yo sé que, o sea, yo pienso mucho en mis alumnos
y sé que mucha gente los fines de semana se aburre porque no tiene nada que hacer. Yo me voy a encargar de hoy en los siguientes 4 meses que todos los fines de semana tengan mucho entretenimiento. Mucho entretenimiento. O sea, cada vez más diversión van a tener. Y se van a acordar de mí, pero no hace falta que vengan y me agradezcan, porque a mí ya me zumba el oído, me zumba los fines de semana, digo, se están acordando de mí, ahí me doy cuenta. Pero bueno, es así. Hoy es viernes, es el momento ideal para dejar de la primera carpeta de actividades, esperando que el miércoles, cuando nos encontremos, al menos hayan hecho una. Yo ya perdí las esperanzas de que hagan todas, ya lo sé. Pero hagan una. Nada, qué sé yo. Bueno, vamos a una estructura básica de un programa. Un programa en C++ tiene varias partes que no pueden faltar. Acá está dividido en 6 partes. Lo primero que vamos a escribir es la declaración de librerías. ¿Qué es eso? ¿Qué es declaración de librerías? Bien, el tema es así. El C++ es un lenguaje que está construido en base a librerías de funciones. Cada sentencia, cada instrucción, cada función están definidos en distintas librerías. Hay un montón de librerías de C++. Yo conozco algunas, yo creo que debo conocer un 30% de las librerías de C++, no más. Porque es enorme. Y hay librerías que si yo quiero utilizar sentencias para hacer un programa en C++, las sentencias son totalmente distintas de una librería a otra, tanto que parece otro lenguaje. ¿Se entiende, no? Entonces, tenemos que hacer referencia, tenemos que incluir dentro del programa la librería que vamos a necesitar para escribir las sentencias que vamos a usar. La librería que vamos a usar en todos los programas es la Standard Input Output, que se escribe STDIO. Y en la jerga se le dice estudio, no tiene nada que ver con estudio, pero bueno, como es STDIO uno lo lee y le sale la palabra estudio, pero bueno, nada, es Standard Input Output. Hay un montón más. Una cosa muy importante es quizás, bueno, hasta ahora nadie me preguntó, pero quizás pueden tener algún libro, algún apunte, algún video, algún libro electrónico de C++, donde también quizás empiezan, obviamente, a explicar la programación desde los primeros pasos, los primeros programitas y demás. Puede ser muy útil o puede ser verdaderamente un problema, porque quizás ese libro está hecho basado en otras librerías y se van a encontrar con un lenguaje muy distinto. Muy distinto, con una sintaxis diferente. Entonces, obviamente siempre es bienvenido que más allá de lo que se ve acá en nuestros encuentros, si cada uno quiere hacer su propia investigación, cotejarla, compararla, me parece perfecto, Pero, fíjense bien cuáles son las librerías que trabajan. Quizás me pueden decir, mire, profe, tengo este libro, a ver qué librerías trabajan. Si trabajan las mismas librerías, ok. Pero si no, estamos en problemas, porque en vez de encontrar una solución, un complemento, un soporte, una ayuda, van a encontrar un lío porque van a encontrar 2 lenguajes distintos, ¿entienden? Sí, a mí me pasó para cuando en el cuatrimestre pasado yo por ahí buscaba videos en YouTube como para repasar y me pasaba eso. Claro. Y es totalmente diferente todo. El famoso cout y sin, o sea que en realidad cout y sin.
son otras sentencias que las mencioné ahora y no las voy a volver a mencionar más, porque pertenecen a otra librería, y nos vamos a volver locos, o sea, nada. Primero, aprendamos una, porque no nos olvidemos que el objetivo de la materia no es el aprendizaje profundo del C++. A nosotros el C++ lo vamos a utilizar para aprender a programar. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a usar esta librería, la Standard Input Output, stdio.h. No solo esa, vamos, a medida que sigamos cursando en este cuatrimestre, vamos a ir incorporando nuevas librerías, pero de a poco. No los quiero atosigar tampoco, porque yo veo las caras de miedo. Bueno, ahora no tanto, porque veo rectángulos negros, pero lo sé por mucho tiempo de aula. Si yo les tiro todo el material junto, se van a asustar y nada, tranqui, que todo es remanejable. Es remanejable. El secreto está en la práctica. En la práctica, y no quedarse solamente con la clase de los apuntes, releer los apuntes. Releerlos, entenderlos y practicar. Ahí está el secreto de todo. Pero bueno, volvemos. Primero, declaramos la librería. ¿Cómo lo escribimos? Con el símbolo hash, cardinal, creo que es en castellano. Escribimos include, y entre los símbolos menor y mayor, fíjense que no los puse verdes, quiere decir que se escribe ese símbolo menor y ese símbolo mayor. Adentro, entre esos dos símbolos, escribimos el nombre de la biblioteca o librería. En este caso se usa como sinónimo, ¿no? Si no escribimos eso, por más que escribamos las sentencias correctas, el compilador no los va a reconocer, las sentencias, ¿está? La llamada a librerías es muy importante. Después viene el comienzo del algoritmo en sí, el comienzo del programa. Vamos a escribir int main, y después de main abrimos y cerramos paréntesis. Main es la función principal de C++. Podemos escribir int main, podemos escribir solamente main. En una época, si no escribíamos un tipo de dato adelante, no nos dejaba compilar, no nos dejaba correr. Hoy los compiladores actuales nos permiten simplemente escribir main y está todo bien. Main es la función principal de C++, pero bueno, no quiero extenderme mucho con esto. Cuando veamos funciones y demás, ahí me voy a explayar un poco más. Prefiero no decírselos ahora. Simplemente sepamos que tenemos que escribirlo. Después vamos a ver el porqué. No es que no les voy a dar un porqué, pero prefiero reservármelo para más adelante, para que no se confundan. Después del main, abrimos una llave, o sea, es la llave de apertura. Todo el algoritmo, todo el código que vamos a escribir va a estar entre llaves. ¿Ven que está? Llave de apertura y por último la llave de cierre. Entre las llaves va a estar el algoritmo propiamente dicho. Porque a continuación de la llave viene, acá puse genéricamente el bloque de instrucciones, todas las instrucciones o sentencias que necesitemos escribir, y antes de salir, previo a la llave de cierre, vamos a escribir return 0, y punto y coma. Que eso cuando veamos funciones ya van a entender por qué. Ahora simplemente les digo eso, escribamos return 0. De hecho, hay varios compiladores en los cuales ya no es necesario escribirlo. Me parece una barbaridad, porque por un lado facilita, o sea, dejamos de escribir algo que no lo vamos a usar, pero también se pierde un poco el concepto de función main. Pero bueno, nada. Lo escribimos antes de la llave de cierre y listo. Y aunque ciertos compiladores
ya no lo necesitan que lo escribamos o no. Por cierto, en la plataforma ya les dejé el vínculo con el dev, para que es un archivo zip, que lo pueden, si no consiguen el dev ahí en la red, esa es una buena versión, no es la última, pero anda muy bien. Es un archivo zip que lo pueden descargar, lo instalan y ya tienen el dev. Por si no lo consiguieron, no lo tienen. Bien, entonces, a ver, acá tenemos un ejemplito de un programita. El que habíamos visto, el ejemplo de printf, donde mostrábamos el contenido de la variable x. Fíjense, primera parte, declaración de librerías. ¿Ven? Ahí escribí include. Y ahí, como se dice en la jerga, ¿cuál usaste? La Studio H. Bueno, en realidad no es Studio H, Standard Input Output, STDIO. Este es el que más vamos a usar. Ahí estamos diciendo que nos vamos a referir, que vamos a usar las herramientas de esa librería. Después, ¿qué hago? Declaro la variable. La segunda parte del programa, escribo main. La tercera llave de apertura está ahí. La cuarta, el bloque de instrucciones. El bloque de instrucciones. La quinta, el retorno, return 0. Y la sexta, la llave de cierre. Ahí están, en ese pequeño programita está representada toda la estructura de un programita en C++. Acá la variable la declaré antes del main. Una variable, una constante, un identificador en C++ se puede declarar en el lugar del programa que uno desee. Mi recomendación es que todo se declare al principio, porque si no, nos vamos a volver locos. Nos vamos a perder dónde están todas las variables, una está declarada por acá, otra por allá, que estén todas juntas y al principio. Puede ser antes del main, puede ser después del main. Hay una diferencia, ya lo veremos cuando veamos funciones, cuál es la diferencia de declararlo antes o después. Mi consejo ahora es que se declare todo al principio. ¿Está? Aunque técnicamente yo una variable la puedo declarar en cualquier parte del bloque de instrucciones. Eso sí, no puedo usar una variable que todavía no está declarada. ¿Se entiende, no? Si yo esta línea, int x, no la escribo, y la primera sentencia que tengo es a la variable x le asigno 10, no me va a compilar, porque no me está reconociendo el identificador x, porque no fue declarado. Si yo lo declaro a continuación de eso, ¿se entiende? Si yo voy a usar una variable, previamente debe estar declarada. Por eso mi consejo, arriba declaramos todo y a otra cosa. ¿Está? Bien. Bueno, ahí está la explicación de cada una de las partes. Cada vez que terminamos una sentencia o una declaración, vamos a escribir punto y coma. El punto y coma denota el fin de la línea, tanto sea una instrucción o una declaración. Porque vamos a suponer que yo bajo una línea y escribo otra sentencia. Para el compilador, que yo baje una línea no significa absolutamente nada. El orden del programa lo da el que codifica, nosotros, pero para el compilador el fin de una sentencia y el comienzo de otra, o sea, el límite me lo da el punto y coma.
Yo podría escribir todo un programa de C++ en una sola línea y no pasa nada. Obviamente es muy engorroso. Siempre conviene tenerlo ordenadito, línea tras línea. Por eso se utiliza el punto y coma. Después, dentro de un programa yo puedo poner comentarios que no afectan el código del programa. Si el comentario es solamente de una línea, comienzo esa línea, o puede ser en mitad de, o sea, escribo una sentencia y a continuación en la misma línea escribo doble diagonal derecha. A partir de ahí es todo un comentario. Y si necesito escribir un comentario de varias líneas, lo que voy a hacer es, al comienzo del comentario, escribo diagonal asterisco, escribo todas las líneas que necesiten, y a continuación asterisco diagonal. Y ahí termina el comentario. Los comentarios no inciden absolutamente en nada al programa. Es simplemente para información propia. ¿Está? Y creo que con esto terminamos la presentación. Sí. Les propongo, ya sé, es viernes y todo, pero vamos un poquito más. Vamos un poquito. Yo ya, cuando me dijeron viernes 20:30, dije, no, es el peor, bueno, ya lo sé, lo sé. Todos estamos igual. Queremos que empiece el fin de semana. Podemos tomar la cerveza entre medio. Pero vos mientras estás, o sea, pueden tomar lo que quieran, cada uno está en su casa, o sea, nada, no estamos, pueden tomar lo que quieran, qué sé yo. Yo no voy a, obviamente no voy a cuestionar nada, pero sí, todos queremos terminar. Yo también quiero terminar, encima yo este fin de semana se lo dedico al Señor, así que al señor Roberto, ¿no? Digo, entonces, obviamente yo también quiero terminar, pero bueno, vamos a seguir un poco más porque si no, no llegamos, gente. Cortamos y hacemos un bloquecito más, por ahí no completo, vamos a ver cómo venimos. Así hacemos un par de programitas y empezamos. ¿Vamos? Bueno, Dale. Gracias. Y les voy a presentar el primer libro de actividades. A ver. El que van a estar recibiendo dentro de un rato en la plataforma ya va a estar disponible para que lo descarguen. A ver. Y aquí lo tenemos. Episodio 1, la amenaza fantasma. Son 6 actividades nada más. Yo pensaban que iban a ser 20, que iban a ser 30. No, solamente 6. Solamente 6 programitas muy sencillos, muy fáciles. Me mata la imagen, la amenaza fantasma. Muy bueno. La amenaza fantasma. Y el episodio 1, la amenaza fantasma. O sea, igual todos sabemos que los verdaderos episodios son 3, el 4, el 5 y el 6. Lo demás es todo relleno. Pero bueno. Tal cual, tiene razón. Es todo relleno, pero bueno. Yo crecí nada. con la Guerra de la Galaxia. Y ahora que lo agarró Disney, por favor. No, olvídate, ya está, arruinaron todo. Y bueno, está bien. Mira, cuando murió Han Solo, murió parte de mí en ese momento, pero bueno, nada. Todos lloramos con Han Solo. Ya está. Igual, ahora que lo veo, después de tiempo, envejeció muy mal Han Solo. O sea, la verdad que era bastante mamarrachín, pero bueno, nada. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pero tuvo un accidente el actor, sobrevivió de milagro. Sí, digamos, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Harrison Ford cuándo tuvo un accidente? No, Harrison Ford no, el anterior. Ah, no, pero Han Solo. Esto. Ya sé cuál, sí, perdón, el que hizo las películas nuevas, está. No sabía Sí. ese actor. Bueno, No me acuerdo el nombre, Mac, no sé cuánto. no. ¿Qué le pasó? ¿Tenés idea? Él empezó a filmar las primeras películas y creo que tuvo un accidente de moto antes
Por eso tiene toda la cara cortada. Dios santo. Pero Bueno, lo yo una otro- compañera que estudiaba en el IRSO tuvo un accidente con un amigo y el novio de tránsito. Le chocó un colectivo. Por suerte ella sobrevivió, pero lamentablemente el hijo del novio de ella se murió en el accidente, hace poquito. Yo me enteré hace poco. Ella estudiaba en el IRSO. ¿Recordás cómo se llama, Pablo? Sí, Mariana Belén Navarro. Ay, no te puedo creer. Sí, tuvo un accidente No te puedo creer. con el novio. Tuvieron un accidente de tránsito. Venían de General Rodríguez. Pero si tenés contacto con ella, mandale un abrazo fuerte. Dale, dale, sí, sí. Por Sí, favor. yo hablo todos los días. Yo la fui a ver la otra vez a la casa. Le tuvieron que hacer reconstrucción de cara y bueno, y se fracturó la cintura y fractura de cadera y fractura ¿cómo se llama esto? Opife transversal, opífese transversal, algo así, que tiene que ver con el comienzo de la columna. Sí, los accidentes en moto son tan jodidos. No, pero ella no tuvo en moto, ojo, yo pensé que había sido en la moto porque se había comprado ella la moto. Y no, fue en auto, peor todavía. Bueno, Así que igual la sacó barata, lástima al sí, nene, porque sí, el claro. nene falleció en el instante, 6 años tenía el nene. Pero, Así que, bueno, lo siento y muchísimo. no, lamentable, la verdad. Mandale, Igual, o sea, si por favor, te pido, mandale un abrazo muy fuerte de mi sí, parte obvio, obvio. y que estoy para lo que necesite. Para lo que necesite, Dale, ya sabe cómo se puede contactar. listo. Bueno, Dale, le aviso. gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, entonces, acá tenemos las 6 actividades. Vamos a leerlas. Dice, la primera, escribir un programa que lea un entero, lo multiplique por 2 y a continuación escriba el resultado en la pantalla. A ver, ¿qué significa este enunciado? ¿Qué significa este enunciado? Yo siempre digo, para resolver bien un algoritmo, un programa, si yo entiendo bien el enunciado, ya tengo más de la mitad de la actividad resuelta. Antes de leer y ponerme a escribir así, lo mejor es entender qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los primeros programas obviamente son sencillos, no hay mucha vuelta que darle, pero a medida que se vaya complejizando, que se vayan poniendo más divertidos, conviene parar un poco la moto y analizar el enunciado, entender qué es lo que se quiere. Y para analizar hay que ir parte por parte. Acá no hay mucha parte porque son programas muy básicos, muy sencillos. Pero ya se los voy diciendo desde ahora, un consejo, vamos analizando parte por parte. O sea, dividir un gran problema en problemas chiquitos, vamos resolviendo cosa por cosa. Y cuando nos queremos dar cuenta ya resolvimos todo el problema grande. Eso es analizar, dividir un gran problema en varios problemas chicos. Como les dije, entender el enunciado. Cuando en un enunciado les pongo un programa que lea un entero, ¿qué significa que el programa lea un entero? Que en el programa el usuario debe ingresar un valor entero. A continuación, ¿qué va a hacer el programa? Ese valor que ingrese el usuario se va a multiplicar por 2. Y luego de eso, se va a mostrar por pantalla el resultado de multiplicarlo por 2. ¿Está? Eso es todo lo que hay que hacer en el primer programita. Nada más, bien sencillo. Bien sencillo. No sé, si quieren, ya podemos empezar a ver el primero. Y si no, vamos hablando de los otros enunciados, a ver si se entienden o no. No sé, igual podemos hacer, no sé, me lo dicen ustedes. Si quieren hablamos de los otros enunciados, o si no ya nos volcamos a este y vemos cómo lo hacemos.
Cualquiera de los dos está bien para mí. Bueno. Entonces, bueno, el siguiente dice, escribir un programa que lea 2 valores enteros. Una cosa muy importante, por lo menos a mí siempre me sirvió mucho. Perdón, profe, algunos en el chat también estaban hablando, Ah, pidiendo no lo primero. veo, gracias. No, Es no, que cuando comparto pantalla se me cierra el chat. Gracias. está bien. A ver, hagamos el primero, me dicen. Bueno, está bien, me dicen varios. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer así. Leemos y lo hacemos. Igual no los vamos a hacer todos, no les quiero spoilear todo, porque finalmente, si no, ¿qué van a hacer durante todos estos días? No quiero que se aburran. Vamos a hacer uno, por ahí dos. Por ahí dos. Del resto, vamos, son 4 más, me gustaría que lo ya encaren ustedes. Entonces, una cosa muy importante para mí, y yo les comparto mi experiencia, es visualizarlo, imaginar ese programa funcionando. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo tendría que hacer? Cuando yo lo puedo visualizar es como que las cosas se me empiezan a presentar más claras, porque ya sé qué es lo que tengo que hacer para que suceda eso, ¿se entiende? Pero digamos, es un método personal, es algo mío, yo lo comparto con ustedes. Quizás a alguno le pueda servir y a otro no, pero bueno, yo lo comparto con ustedes. Yo trato de visualizar. Yo leo esto y digo, bueno, este programa, lo primero que tendría que tener es por pantalla un mensajito que diga, por favor, ingrese un valor entero. ¿Se entiende, no? Porque si ya empiezo el programa con la sentencia de ingresar un valor, y quizás el usuario no tiene por qué saber qué es lo que hace el programa, ¿se entiende? No tiene por qué saber. Entonces, cuando desarrollemos, pensemos en el usuario, pongámonos en el lugar del usuario. Pongámonos en el lugar del usuario. Al principio, o sea, ¿por qué lo tengo que recalcar? Porque nuestros primeros programas, nosotros vamos a ser los desarrolladores y el usuario también, vamos a ser la misma persona. Entonces sí, ya sabemos qué es lo que hace el programa. Entonces quizás no aclaramos nada, no ponemos ningún cartel, pero ¿qué pasa si le muestran el programa a otra persona? No, va a ver la pantalla en negro y no va a saber qué hacer, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es muy importante la comunicación con el usuario. ¿Está? Pensemos en el lugar del usuario, pongámonos en su lugar. Entonces, quizás lo que conviene es que este programa comience con un mensajito que diga, por favor, ingrese un valor entero. ¿Está? Bueno, manos a la obra. Voy a compartirles el dev. A ver. Aquí está el dev. Acá tengo varios programitas ya hechos. Antes de arrancar, quizás muchos no lo usaron nunca. Este es el programa básico que vamos a usar para desarrollar nuestros programas. Quien ya viene programando, repito lo que dije el miércoles, y está usando otra herramienta, no hay ningún problema, porque todas son lo mismo, o sea, compilar y desarrollar programas en C++. Nosotros aquí usamos el dev porque de hecho es el que está cargado en el instituto. Y anda bien, es bastante estable, tiene algunas pifias, pero anda bastante bien. Anda bastante bien, o sea que podemos usar este programa. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo cuando voy a desarrollar algo? Me copio el enunciado, me gusta tenerlo en el mismo texto donde voy a escribir. Todo este sector grande, blanco que vemos acá. Profe, perdón, yo al menos estoy viendo el archivo PDF, no estoy viendo la pantalla con el dev. Ah, Sí.
Yo le puse para compartir. Ah, se ve que, perdón, yo estoy hablando sobre el dev. Pensé que, ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Ay, gracias. Pensé que estaba compartiendo. Gracias por la aclaración. Este sector blanco grande, que es donde vamos a escribir, no es ni más ni menos, todo lo que escribamos acá es crear un archivo de texto. Es un archivo de texto plano como un programa lo podríamos escribir en el WordPad, si queremos, ¿se entiende, no? Obviamente después necesitaremos un compilador para que lo compile y lo convierta a C++. Este hace todo junto y tiene su propio editor de texto, que es esta parte. Ahora vamos a hablar de las herramientitas que tenemos acá arriba. Pero lo que me gusta hacer a mí es tener en la cabecera del texto el enunciado del programa. Por eso lo que voy a hacer ahora es, me voy al PDF, copio el enunciado, me vuelvo al C y lo pego. Y lo voy a dejar como comentario, porque si no, no me va a compilar. Me voy al inicio de la línea. Como es cortita, puedo escribir doble barra. ¿Ven cómo cambió el color? Cuando se pone así en ese tono celeste, quiere decir que entiende que es un comentario. Ya no tiene ninguna incidencia en el programa. ¿Está? Y a mí me resirve porque puedo visualizar permanentemente qué es lo que tengo que hacer. Se los recomiendo a todos porque es práctico. Entonces, bueno, a ver. En este caso lo voy a hacer bien lineal, voy a comenzar, o sea, desde el principio hasta el fin. No siempre voy a resolver los programas así. Van a ver que muchas veces yo comienzo a resolver algo que en definitiva va a quedar por el medio del programa. Pero eso va a ser más adelante, cuando sean más divertidos los programas. Estos son muy sencillos, así que ya arranco llamando a la librería. Uy, perdón, tenía... En C++, minúscula y mayúscula son caracteres distintos. Entonces, prestemos atención, porque esto para C++ es importante. Fíjense, yo escribí el número, el símbolo menor, y automáticamente ya me apareció el mayor, porque entiende que voy a cerrar. Y acá pongo el estándar input output stdio.h. ¿Está? Ahí vamos. Y acá ya puedo escribir el main. Voy a escribir main directamente. Abro paréntesis y ya me lo cerró también. Ya me lo cerró. Bajo. Pongo la llave de apertura y ya me puso la llave de cierre. Bajo y me lo tabula automáticamente. Pregunta, profe. Sí. ¿Es obligación adentro del... Usted puso el mail y cerró paréntesis, pero ¿no va voy adentro o no es obligatorio? ¿Cómo? El voy. ¿El ¿Es void? obligatorio? Sí. No, ya no. Es más, antes, como dije hace un rato, se tendría que escribir int, main, y entre paréntesis se puede poner void o cualquier otro valor, pero en realidad, escribiendo simplemente main, ya está. Ah, buenísimo. Bueno, mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pensemos. Le voy a solicitar un valor al usuario. ¿Qué voy a hacer con ese valor? ¿Dónde lo voy a guardar? Necesito algo que lo contenga. Entonces voy a necesitar una variable. Como el valor que se va a leer es de tipo entero, voy a declarar la variable. Escribo int y a la variable le pongo el nombre, la bautizo como yo quiero. Le puedo poner Pepe
Le puedo poner al final ganó Boca, le puedo poner lo que quiera. Vamos a ponerle A. Bien original. Bien original. La variable A es la más usada en el mundo, va a la I también. Bueno, listo. Lo que hice ahí hasta ahora es simplemente declarar la variable. A partir de esa línea, la variable existe. Se creó un espacio en memoria reservado para una variable entera cuyo nombre es A. Nada más. Entonces, comienzo, digamos, con las instrucciones. Como dijimos hace un rato, está bueno comunicarle al usuario qué es lo que se quiere hacer. Entonces, voy a escribir printf, abro paréntesis y ya me apareció el cierre, me aparece solo. Tiene toda esa clase de ayuditas chiquitas, el dev. Y a continuación, como voy a escribir una cadena de caracteres, pongo comilla doble y ya la de cierre también me la puse. ¿Está? Y escribo, por favor, introduzca un valor entero. 2 puntos, dejo un espacio y ya está, ya tengo toda la línea. Pongo punto y coma y doy por terminada la sentencia. ¿Qué es lo que va a hacer esa sentencia? Va a mostrar simplemente por pantalla ese mensajito que puse ahí. Nada más. Pero ya estoy avisando al usuario, que debe ingresar el cursor. O sea, ninguno de ustedes usó DOS, son todos centennials y millennials. O sea, entonces, en la época de DOS había un cursor, era una pantalla negra con un cursor que era un guión bajo que iba titilando, que lo vamos a ver aparecer en los programas de C++. Es un cursor parecido al que vemos en Word, cuando estamos editando en Word, nada más que en Word es una barrita vertical que está titilando, que yo sé que cuando escriba, los caracteres van a aparecer en ese lugar, ¿se entiende? Esto es algo parecido. Entonces, acá voy a escribir... perdón. F, si lo ponen en mayúscula no lo reconoce. Es más, si la primera letra es mayúscula no lo va a reconocer tampoco. Scanf, comillas, como es entero, es porcentaje de, y a continuación del cierre de las comillas pongo coma, ampersand, muy importante, y el nombre de la variable, que en este caso es A. Pongo el punto y coma y ya escribí mi entrada de datos, que es el scanf. Ahí el usuario va a poder escribir un número y cuando pulse Enter, ingresa el valor. ¿Y qué es lo que va a hacer ese valor? Se va a asignar a la variable A. ¿Está? Como siempre, luego de un scanf, estoy grabando, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Gracias, me asusté. Fflush. Esto lo escriben así mecánicamente, no necesita mayor explicación, simplemente lo escribimos y listo. Ya tenemos el valor en la variable A. Entonces, cumplimentamos esta parte. Escribir un programa que lea un entero. Eso lo hace. Ahora dice, lo multiplique por 2, entonces vamos a ocuparnos de eso. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? A ver, si alguien me tira una idea. Crear una variable nueva que albergue la operación que vamos a hacer. Sí, es una posibilidad. ¿O reutilizar la misma variable? También. Son las dos posibilidades. A mí, personalmente, me gusta la segunda.
¿Por qué? Así escribo menos. Es simplemente esa la explicación. Así escribo menos. El profe es muy vago. Todo lo que menos pueda escribir es mejor. Es mejor, es vida ganada, todo lo que no escriba. Entonces, si escribo menos, para mí mejor. Y al usar la misma variable, me evito tener que declarar otra. Pero las dos son totalmente válidas. Es más, vamos a hacer las dos versiones. Vamos a hacer las dos versiones. Entonces, ¿acá qué hago? A la variable A, ¿qué le asigno? A por 2. Y el valor que tenía A, que yo no lo sé, no se sabe, el valor lo ingresará el usuario en su momento. Pero lo que ingrese lo voy a multiplicar por 2. Y el resultado de ese producto lo voy a asignar a la variable A. ¿Está bien? A través de esa asignación. Y hecho esto, ya puedo informar, o sea, la tercera parte del enunciado, escribir el resultado en la pantalla. Entonces, bajo printf, voy a poner un barra invertida n para que aparezca una línea debajo que se quede un poquito más prolijo. El printf con el scanf asociado no le pongo barra invertida n. Ese sí está bueno que quede todo en una misma línea. Pero si después muestro un resultado o algo, ahí conviene bajar una línea. Si no lo hacen, bueno, no pasa nada tampoco, pero bueno. Barra invertida n, el resultado de o el doble, vamos a hacerlo más cortito. El doble es, dejo un espacio y acá paso el argumento. Porcentaje de, porque es entero, no tiene mayor inconveniente. Y a continuación pongo coma A. Y ya está. Punto y coma, bajo, y ya estaría cerrando return 0. En los compiladores viejos, si yo cerraba directamente así, mostraba el resultado y 1 milisegundo después me cerraba la pantalla porque se terminó el programa. Entonces era necesario poner algún comando que me mantenga la pantalla visible y que el usuario decida cuándo terminar el programa pulsando una tecla. Entonces uno ponía un cartel que diga pulse para salir y escribíamos un comando llamado getChar. En los compiladores actuales no es necesario. No es necesario. Le ponen el return 0 y eso automáticamente va a quedar el mensajito de pulsar una tecla para salir. ¿Está? Quizás lo vayan a ver cuando yo empiece a subir las soluciones de los programas, van a encontrar ese getChar. Es más, creo que por acá tengo este mismo programa hecho. ¿Ven? Acá lo tengo terminado. Como ven, usé una variable sola, así como... Pero ven que, bueno, en vez de poner pulse para salir, puse un cartelito que dice terminar, y acá puse getChar. ¿GetChar qué significa? Es un comando, es una sentencia que habilita que se tome un carácter. O sea, que se pulse una tecla. Entonces, hasta que el usuario no pulse una tecla, el programa se queda en suspenso. Pero hoy ya no es necesario escribirlo. Acá se los menciono, lo ven, después lo van a poder ver en la grabación, pero volvemos al nuevo, ven, directamente pongo return 0 y listo, sencillito. ¿Está?
ahí tengo mi programa terminado. Bueno, ya lo terminé. Ahora, ¿cómo hago para ver si está bien, si está mal? ¿Cómo lo hago funcionar? Lo primero que voy a hacer es guardar el archivo, este texto. Este es el llamado código fuente. El código fuente, el archivo de texto con el cual yo estoy creando un programa. Hay que guardarlo, hay que crear ese archivo, que con este compilador, el archivo lleva una extensión .cpp. CPP, que de C++, C++, es, ¿no? Pero digamos, es un texto plano. Es un texto plano. Entonces, ¿qué hago acá? Acá tengo el famoso icono del disquete para guardar, y si no, archivo, guardar. Es muy similar a cualquier otra aplicación, como de Office, lo que sea, ¿no? Lo guardo, se me abre la ventanita, le pongo un nombre, ejemplo 6 del 8. Guardar. Ya está creado el archivo. ¿Ven? Que acá arriba ya me aparece el nombre del archivo. Ejemplo 6 del 8.cpp. El siguiente paso antes de hacerlo funcionar es compilarlo. La compilación es una etapa que lleva a cabo la herramienta primero para comprobar de que el programa no tiene errores sintácticos. Si el compilador encuentra errores sintácticos, no me va a dejar compilar. Si el programa no tiene errores sintácticos, cuando lo compila, me va a crear un nuevo archivo, que es un archivo .exe, o sea, un archivo ejecutable. Y ese es el que voy a hacer, o sea, con un doble clic sobre el archivo o directamente desde acá, lo ejecuto y veo cómo funciona. Entonces, para compilar, el símbolo de compilación son estos 4 cuadraditos que parecen, ¿ven? Si no, miren, ven que me aparece el cartel, compilar es F9, también pueden pulsar F9. Y si no, en el menú ejecutar, acá tienen todas las alternativas, lo primero que tienen que hacer es compilar. Hay una opción que es compilar y ejecutar. Mucha gente lo usa, yo no la recomiendo. A mí me gusta primero compilar y ver qué pasa y después ejecutar. Yo directamente me voy hasta el icono y le doy compilar y veo qué pasa. Compiló enseguida, ya está. Acá abajo me apareció un informe, ¿lo pueden ver? ¿Dónde está guardado el archivo? Ahí se creó el archivo ejemplo 6-8.exe. Si me aparece todo, o sea, de esta forma quiere decir que está todo bien. Vamos a ponerle un error. Le voy a sacar este punto y coma. ¿Está? Le saqué un punto y coma, lo voy a compilar, vamos a ver qué pasa. No me deja compilar. Es más, me marca dónde está el problema. Y además me aparece un mensajito abajo, que si lo interpreto correctamente, hay un error en main. Estaban esperando un punto y coma antes del scanf. Fíjense, me marca el scanf, pero yo tengo que ir antes del scanf. Estaba esperando un punto y coma, ¿dónde? Acá. Entonces pongo el punto y coma, compilo nuevamente y ahí compilo bien. ¿Está? Y después al lado tengo el símbolo de ejecutar. Yo cuando le haga clic me va a aparecer la pantallita negra. Ahí hago clic, ustedes no la están viendo, a mí me apareció, pero ahora se los voy a compartir. Y me apareció otro programa. Ay, se ve que tengo un programa que se llama igual, no lo puedo creer. El cartel no tiene nada que ver con lo que escribimos.
Bueno, disculpen. Yo también soy tan previsible a la hora de poner nombres. Esperen, disculpen. Esperen que vuelvo. Vamos a cambiarle el nombre al archivo. Ay, ay, ay. A ver. Ahí está. Esperen que les comparto la pantalla. Qué bárbaro estas cosas. Bueno, esos son errores del dev. No tendría que cometerlos, pero los cometió. Y yo también. Se ve que tuve un problema. O sea, a veces no es exactamente el mismo nombre, pero si es parecido, me hace eso. Ahí está, le puse el primer ejemplo. Ahora lo compilo, lo ejecuto y crucemos los dedos. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla negra? Sí. Bárbaro. Sí. Bueno, A ver. ahí está corriendo. ¿Ven el printf que habíamos escrito? Por favor, introduzcan valor entero. Escribo, qué sé yo, 149. Todavía no está ingresado el valor. ¿Ven cuando me refiero al cursor? ¿Ven? Acá titilando este guión bajo que aparece y desaparece. Sigue estando en la misma línea porque yo no le puse barra invertida n. Si le hubiera puesto a continuación barra invertida n, el cursor estaría titilando abajo. Recién va a ingresar cuando yo pulse Enter. Ahí pulso Enter y apareció. El doble es 298. Y yo ya ahí lo cerré. Sin embargo, el mismo compilador me hace aparecer estas líneas donde dice presione una tecla para continuar. O sea, me lo deja en suspenso como para que yo pueda seguir visualizando la pantalla y recién se va a cerrar cuando yo pulse una tecla. Ahí está. Ahí funcionó. ¿Está? Ahora bien, Perfecto. voy a volver a compartir y vamos a hacer la versión 2. La versión 2 de este programa. La versión 2 es con dos variables. Entonces tenemos A y B. Tenemos dos variables. Entonces acá lo que vamos a hacer es le vamos a asignar A por 2 a la variable B. ¿Está? Y acá esta variante tiene una ventaja porque todavía seguimos conservando el valor que ingresó el usuario. Entonces en el printf final podemos escribirlo de esta forma. El resultado de multiplicar. Y acá pongo porcentaje de por 2 es, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, dos puntos espacio, acá pongo A, B. Perdón, B. Entonces, ¿qué pasa? Acá en este printf, me estoy comiendo el otro porcentaje, ahí está. Estoy poniendo dos argumentos en esta cadena de caracteres. El original, que era la variable A, ya que la conservo, la uso. Ya que la conservo, la uso. En la anterior versión no lo podía hacer. El resultado de multiplicar A por 2 es B. ¿Se entiende esta nueva versión? Entonces, Sí. grabamos, compilamos, ejecutamos. Ahí les comparto. Ahí está. Por favor, introduzca un valor entero, 71. Le doy Enter.
y el resultado de multiplicar 71 por 2 es 142. Ah, pero es re fifí este programa, re completito. Fanservice es este programa, ¿eh? Fanservice, ¿eh? Por agregar una variable más. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Está? ¿Está, gente? Sí, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Bueno, no sé qué quieren hacer, si quieren hablamos, pero yo podría seguir, son las 10:30, hace 2 horas que estamos. Si quieren hablamos un poquito más de los enunciados, si hay algo que no se entiende. Yo voy a compartir nuevamente las actividades. Voy a leerlos. Si hay Se va a algo... cortar, profe, le aviso. Ah, por eso, sí. No sé, ¿quieren que hagamos un bloque? Muy bien, rapidito. El 2 dice, escribir un programa que lea 2 valores enteros y los guarde en las variables A y B. Comienza no muy distinto. Sí, comienza distinto porque el anterior se ingresaba uno solo. Acá el diálogo es distinto. Por favor, ingrese el primer valor, se guarda en la variable A. Por favor, ingrese el segundo valor, se guarda en la variable B. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Permutar los valores guardados en A y B. El valor que estaba guardado en A lo debemos llevar a B. Y el valor que estaba guardado en B lo debemos llevar a A. No les quiero spoilear nada, piénsenlo. Fíjense que si lo hacen directamente van a pisar uno de ellos. Nada, no les digo más nada, porque si no les estoy contando el final. Se los dejo para que se entretengan. El tercero, escribir un programa que solicite al usuario la longitud y el ancho de una habitación. Y a continuación visualice, o sea, mostrar por pantalla, la superficie de la habitación con 4 decimales. O sea, acá vamos a usar de tipo float, porque largo y ancho nunca es una medida exacta. Una habitación de 320 por 415. Bueno, tenemos una superficie de tanto, pero acá está pidiendo que sea con 4 decimales. ¿Cómo hacemos? La precisión, hacemos .4. Hacemos un porcentaje F 6.4, porcentaje 6.4F y listo. Ya está, se mostró el resultado de multiplicar largo por ancho. El cuarto, escribir un programa que solicite al usuario un número de minutos. Ese valor que va a ingresar es una cantidad de minutos. ¿Y qué va a mostrar? Esa misma cantidad de tiempo, pero en segundos. Nada, lo multiplicamos por 60. ¿Está? Bueno, acá está más entretenido. Vamos a leer una temperatura en grados centígrados y tenemos que mostrar por pantalla el equivalente en Fahrenheit. Esta es la fórmula. ¿Y esto cómo se escribe? Bueno, inténtenlo. Inténtenlo. Si no lo pueden hacer, si se les hace mucho lío, lo vemos el miércoles. Tranca, palanca. ¿Está? En caso hipotético que lleguen a la actividad 5. Y después el 6 es el más divertido de todos. Realizar un programa que lea las medidas de una pared, esta vez no la superficie del piso, sino la pared, la base y la altura. Se tiene un tipo de pintura a utilizar para pintar dicha pared que rinde 0,5 metros cuadrados por litro de pintura, cuyo precio es 1.785 pesos por litro. Tenemos que calcular cuántos metros cuadrados cubre esa pared. Sabemos que por cada litro cubro medio metro cuadrado. Realizar un programa que solicite al usuario la medida de la pared y que visualice el costo de pintar dicha pared. Está bueno Está bueno. Para pensarlo, para pensarlo. Se los dejo para que estén entretenidos el fin de semana. En Netflix no hay nada, no empieza Better Call Saul,
El actor tuvo un problema, lo tuvieron que hospitalizar, por suerte está todo bien. Todavía no empieza ninguna serie nueva, así que nada. ¿Qué Netflix ni Netflix? Vamos a poner el dev y hacemos estos programitas. Gente, no los entretengo más. Si no quedan más preguntas. ¿Todo bien? Bueno, buen fin de para todos. Cuídense, por favor. Y espero verlos a todas y todos el próximo miércoles. Nos vemos. Perfecto, Muchas profe. gracias, Buen fin profe. de- Chau, chau. Buen fin de- Buen fin de Gracias. a todos. Igualmente. A ver. Y no puedo cortar. Ahí va.